223 generales del ejército de la Wehrmacht alemana cayeron durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el primero no fue, como se informa a veces, el general retirado Werner Freiherr von Fritsch, quien sucumbió a sus heridas causadas por fuego de ametralladora el 22 de septiembre de 1939, durante la batalla en Polonia cerca de Varsovia. Porque von Fritsch, quien perdió su posición como comandante en jefe del ejército y fue despedido del ejército debido a una intriga a principios de 1938, había participado en la campaña en Polonia, casi como un turista de batalla al frente del 12º Regimiento de Artillería que se le había otorgado como jefe. El primer oficial en rango de general que cayó en la Segunda Guerra Mundial, desconocido para muchos, fue Wilhelm Fritz von Rottig, general mayor de la policía y líder de la brigada SS, de 51 años. Rottig, nacido el 25 de julio de 1888, era el comandante de la Policía del Orden en el área de operaciones del 10º Ejército Alemán. El 10 de septiembre de 1939, alrededor de las 2:15, estaba con su vehículo, Marco Horsch, su chofer, y otros 2 oficiales de la Policía del Orden cerca de la ciudad polaca de Opoczno, a unos 100 kilómetros al sur de Varsovia, cuando cayó en una emboscada tendida por soldados de la 19ª División de Infantería Polaca y fue atacado con ametralladoras pesadas. En el proceso, Rottig y el conductor fueron asesinados. Los 2 oficiales heridos probablemente escaparon. Polonia sufrió 2 bajas. El primer general activo alemán caído, el protagonista de este video, fue el comandante del 18º Cuerpo de Ejército en el 12º Ejército, general de artillería Hermann Ritter von Speck, nacido el 8 de agosto de 1888 en Múnich como Hermann Theodor Speck. Después de graduarse de una escuela secundaria humanista, ingresó el 18 de junio de 1907 como cadete en el 3er Regimiento de Artillería de Campo Real, Bávaro Príncipe Leopoldo, y fue promovido a teniente en este regimiento en 1910 después de asistir a la escuela de guerra. Después de servir como oficial de batería y tomar un curso en la Escuela de Artillería e Ingeniería de Múnich, se convirtió en ayudante en la 2ª división de su regimiento en 1913, que al estallar la guerra el 1 de agosto de 1914 fue asignado a la 6ª Brigada de Artillería de Campo Real, Bávara, en la 6ª División Bávara. Luego, durante el combate de protección fronteriza en Lorena, del 8 al 19 de agosto, el teniente Speck tuvo un papel decisivo en el éxito durante un ataque del 10º Regimiento de Infantería, Bávaro König Ludwig, en la batalla de Grand Couronne, cerca de Nancy, el 7 de septiembre, por lo que fue condecorado con la Cruz de Caballero de la Orden Militar de Max Joseph. El teniente Speck, ayudante de la 2ª División del 3er Regimiento de Artillería de Campo Bávaro, descubrió durante un reconocimiento a caballo que el 3er Batallón del 10º Regimiento de Infantería Bávaro estaba estancado frente a este lugar fuertemente ocupado y no podía avanzar. Al anochecer, decidió por iniciativa propia desplegar 2 cañones al frente y abrió fuego contra las casas del pueblo desde la distancia más cercana. Agotado por el fuego de artillería inesperadamente liberado, el defensor abandonó el lugar. La infantería alemana pudo entrar a medianoche. Gracias a la valiente intervención del líder de los 2 cañones, se ahorraron un costoso combate casa por casa. Hermann Speck, al igual que su padre, el general mayor Maximiliano Ritter von Speck,
una generación antes, había sido elevado al estatus de nobleza personal con la más alta condecoración militar del Reino de Baviera, y desde entonces se le conocía como Ritter von Speck. Promovido a teniente primero el 19 de mayo de 1915, sirvió en varios puestos en la artillería de campo bávara en el frente occidental. El 25 de agosto y el 8 de septiembre de 1916 fue herido por disparos de infantería, llamados disparos de rebote, y fue condecorado con la insignia de herido en negro. Ritter von Speck terminó la Primera Guerra Mundial como capitán. Además de la Orden Militar de Max Joseph, fue condecorado con la Medalla del Príncipe Regente Luitpold, en bronce, la Cruz de Hierro prusiana de ambas clases, la Orden del Mérito Militar bávaro de cuarta clase con espadas y corona, y la Cruz Hanseática otorgada por las ciudades hanseáticas. Después del final de la guerra, permaneció como ayudante adjunto en la Sexta Brigada de Artillería de Campo y se casó en 1919 con la señorita Melita Rojecki, con quien tuvo una hija llamada Beatrix, apodada Trixie. En marzo de 1919, von Speck estableció una batería de defensa popular nombrada en su honor, que fue utilizada durante la ejecución del Reich contra la República Soviética Comunista establecida en Múnich bajo Erich Mühsam, Ernst Toller, Gustav Landauer y Eugen Levinev. Después de eso, su batería fue incorporada en junio como la primera batería del 24º Regimiento de Artillería Ligera de la Reichswehr en el Ejército de Transición, y él también fue incorporado a la Reichswehr. Había completado la formación de ayudantes de líder, disfrazada de formación del Estado Mayor General, y luego realizó el cambio habitual para los oficiales del Estado Mayor General entre tropa y personal. Por ejemplo, había sido ayudante durante varios años para el jefe del mando del ejército, el general de infantería Wilhelm Haie, con quien, entre otras cosas, había visitado Chile, Perú y Argentina en 1929, como parte de un grupo de asesores militares alemanes. Promovido a teniente coronel el 1 de febrero de 1932, luego sirvió en el Estado Mayor de la Tercera División de la Reichswehr de Berlín. 2 años después, como primer oficial del Estado Mayor, brevemente 1A en el Estado Mayor de la Séptima División de Múnich. Después de más asignaciones en la Reichswehr y su promoción a coronel el 1 de abril de 1934, fue promovido a general mayor el 1 de agosto de 1937 y nombrado comandante de artillería 17ª División, brevemente ARCO, en Nuremberg. El 1 de marzo de 1938 fue nombrado comandante de la 33ª División de Infantería, que se estableció en Darmstadt el 1 de abril de 1936. El 1 de junio de 1939 fue promovido a teniente general. Poco antes de la campaña en Francia, que comenzó el 10 de mayo de 1940, asumió el liderazgo del 43º Cuerpo del Ejército, que se estableció a mediados de abril, y que durante la primera fase de la campaña occidental hasta el 31 de mayo se utilizó como reserva de frente del Grupo de Ejércitos A. Luego, el 5 de junio, asumió el 18º Cuerpo del Ejército del gravemente enfermo general de infantería Eugen Beyer, quien murió el 25 de julio de 1940 en Salzburgo. Este cuerpo, reorganizado el 1 de noviembre como el 18º Cuerpo de Montaña, lideraba además de las tropas del cuerpo, la 25ª División de Infantería de Stuttgart, la 81 de Breslau, junto con las tropas del coro. Justo el día en que el teniente general von Speck asumió el mando, comenzó la segunda fase de la ofensiva occidental alemana, la llamada Batalla de Francia, tras la exitosa culminación de la primera fase con la ocupación de los Países Bajos y Bélgica. El 5 de junio su cuerpo avanzó desde el área al suroeste de Laon, en dirección general al sur hacia Pinot y Chavignon. El 6 de junio se pudo formar una cabeza de puente sobre el canal de Old Norse.
desde donde la 25ª División de Infantería inició el ataque desde la zona del prominente cordón montañoso del Dammenweg, fuertemente disputado en la Primera Guerra Mundial, conocido en francés como Chemin des Dames, al suroeste y sur de Chavignon. Justo a lo largo del Dammenweg, la resistencia francesa se había endurecido. Incluso 2 batallones de tanques franceses habían logrado penetrar en el flanco de una división de infantería alemana entre Bosallón y Pinot. Sin embargo, ambos batallones franceses fueron casi completamente destruidos por los ataques de los bombarderos en picado alemanes Ju-87. Para el 7 de junio, las posiciones francesas en el Chemin des Dames habían sido atravesadas. En particular, el regimiento de infantería de Stuttgart 119, bajo su comandante de regimiento, el teniente coronel Anton Grasser, había tenido mucho éxito. Con su travesía realizada al amanecer sobre el canal Aisne-Oise, aseguró que el terreno dominante de Bort-Malmaison tuviera que rendirse a las 8:30. Grasser fue condecorado el 16 de junio con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro por la conquista del dique Schimörder. Al final de la guerra, el portador de la hoja de roble, Grasser, como general de infantería, general comandante del 72º Cuerpo de Ejército, para luego ser nombrado desde 1950 hasta 1953 como el primer inspector de la recién fundada Guardia Fronteriza Federal. Hasta el 9 de junio de 1940, partes del 18º Cuerpo de Ejército de Spex habían alcanzado el Aisne en Messias-sur-Aisne, aproximadamente 10 kilómetros al este de Soissons. Después de que el cuerpo cruzó el río Aux al oeste de Fer-en-Tardenois, el 10 de junio sus partes más avanzadas entre Château-Thierry y Dormans alcanzaron el Marne. El 13 de junio, al este de Château-Thierry, en la orilla sur del Marne, se pudo formar otra cabeza de puente, aproximadamente 3 kilómetros más profunda y 10 kilómetros más ancha, a partir de la cual el cuerpo se abrió paso hacia Esternay-Cézanne el 14 de junio. Después de que el río Yonne fue alcanzado el 15, recibió la noticia de que París, declarada ciudad abierta, había caído sin lucha el 14 de junio. Sin embargo, eso no significó el fin de la guerra. ¿Cómo era la situación desde el lado francés? En la noche del 12 al 13 de junio, el comandante del cuarto grupo del ejército, compuesto por el segundo y cuarto ejército, el general Charles Hunziger, recibió la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas francesas, el general Maxime Weygand, de establecer un frente de defensa al norte del río Yonne. Con esto se pretendía dar tiempo a las unidades francesas, que retrocedían por todos los puentes del río para alcanzar el siguiente obstáculo natural, el amplio Loira, después de lo cual Weygand quería formar un frente de defensa continuo desde Caen hasta la frontera suiza. Sin embargo, lo que había retrocedido desde el frente oriental eran unidades francesas destrozadas y desilusionadas, que ahora intentaban laboriosamente establecer una línea de resistencia medianamente útil en los ríos Yonne y Van, compuesta por unidades de infantería, blindados y antitanques. Pero apenas se habían establecido aquí, ya habían sido destrozados por las unidades de tanques alemanas en la noche del 14 de junio. Y después de que partes de la 7ª División de Infantería francesa se posicionaran en el puente de Port-sur-Yonne, que eran los regimientos de infantería franceses 93 y 130, ya fuertemente reducidos por los combates anteriores, las unidades alemanas habían cruzado el Yonne 2 kilómetros río arriba, en lugar de eso, a las 22:45. Luego llegó el sábado, 15 de junio. A partir de las 5:30, los Stockers atacaron el valle de Yonne y bombardearon los pueblos de Missy-sur-Yonne, Villeneuve-la-Guyard, Pont-Saillon, Sens y Joigny, de norte a sur. Cuando los ingenieros franceses volaron precipitadamente el puente Champigny sobre el Yonne, por el que las unidades de infantería francesas en retirada querían cruzar el río, cayeron en cautiverio. Mientras tanto, se habían movilizado fuerzas para apoyar a la 7ª División de Infantería francesa.
de la ligera cuarta división mecanizada, con la tarea de defender el puente de Sens, bloqueado con troncos de árboles, y supervisar los de Verán y Villeneuve-sur-Yonne. Para ello, se habían desplegado alrededor de 300 soldados del primer regimiento de tanques, con una docena de Panhard AMD, 35 y 25 cañones a bordo, restos del quinto regimiento de dragones con 5 tanques ligeros, Hotchkiss H-30 y 3, así como una batería de artillería de campo de 75 milímetros del regimiento de artillería. También se había desplegado allí el único prototipo de tanque Panhard 178, existente en el ejército francés, equipado con un cañón de 47 milímetros, que supuestamente pudo incapacitar varios tanques y vehículos blindados alemanes frente al puente de Verán. En Sens, alrededor de las 9 de la mañana, ambos puentes de carretera y también el puente de ferrocarril habían sido reforzados con ametralladoras pesadas y un lanzagranadas de 60 milímetros. La isla con 4 ametralladoras y detrás del parapeto del puente Lucien Corneille, delineado en rojo, con cañones antitanque de 2,5 centímetros. Como medida preventiva, los pioneros franceses también habían incendiado el depósito de combustible y la central telefónica de Sens. De vuelta al ataque alemán. Para poder utilizar un puente sobre el Yonne o el Vannes, que hasta entonces no había sido destruido, ya el 3 de junio, alrededor de las 17 horas, la zona había sido atacada desde el aire con un bombardeo, en el que un número de soldados y civiles franceses encontraron la muerte. Luego, el 14 de junio, las unidades avanzadas descubrieron que algunos puentes en Sens y Pont-sur-Yonne no habían sido volados, a pesar de que una orden francesa lo había previsto. Pero cuando el 15 de junio, alrededor de las 5 de la mañana, tuvo lugar otro bombardeo, los pioneros franceses habían volado puentes sobre el río Van y también el acueducto de Van cerca de Ville-Perrault. Justamente, la voladura del puente Van ahora requería un cambio en el plan de avance del 18º Cuerpo. Cuando el general von Speck recibió el informe de los puentes Yonne aún intactos en Sens y Pont-sur-Yonne, realizó un vuelo de reconocimiento sobre su sección a lo largo del Yonne en la mañana del 15 de junio con un Füssler Storch. Luego, por la tarde, acompañado de su jefe de personal, el coronel inspector general Hubert Lanz, quien más tarde se convertiría en general de las tropas de montaña, se dirigió en varios vehículos al pueblo de Pont-sur-Yonne, que contaba con alrededor de 2.200 personas, donde una subunidad dirigida por un teniente, perteneciente al batallón de ingenieros 215 del cuerpo, estaba escondida cerca del puente no tripulado. Frente a ellos se encontraban soldados del 23º Regimiento de Marcha de la Legión extranjera, establecido en septiembre de 1939, con los llamados republicanos españoles que habían huido a Francia debido a la guerra civil en su país, quienes cubrían cualquier movimiento del lado alemán con fuego bien dirigido de sus pesadas ametralladoras Hotchkiss 1919-14. Mientras tanto, el pequeño convoy del general von Speck había llegado por la carretera que va de Près-sur-Seine a Port-sur-Yonne y había estacionado cerca del hotel de Trois-Rois, a pesar de la relativa cercanía al puente y del fuego cruzado que se escuchaba. Luego von Speck, el comandante de la división de la 290 que lo acompañaba, el general de división Theodor Freyer von Wrede, el jefe de personal del cuerpo, el coronel Lanz, y el oficial de ordenanza del general se acercaron con cautela al teniente primero de ingenieros que estaba en cobertura. Cuando informó al general de la situación y señaló el intenso fuego de ametralladora, el general simplemente respondió, citando, que en la guerra suele haber disparos. Sin embargo, los españoles que estaban a menos de 100 metros de distancia y que ahora estaban al servicio de los franceses, también habían notado la presencia del grupo del general von Speck y dispararon con todo lo que tenían a su disposición, lo que ahora también cortaba el camino de regreso a sus vehículos para el general y su grupo. Además,
Los españoles franceses habían instalado ametralladoras en el primer piso de una casa en la orilla opuesta del río, lo que permitía ver y alcanzar a los miembros del personal que estaban en cobertura. Después de que un soldado de la Legión extranjera disparó ráfagas de su ametralladora en dirección al grupo, el general von Speck fue alcanzado por al menos un proyectil en el pecho desde una distancia relativamente corta detrás de este árbol. El comandante de la 290ª División de Infantería, el general von Wrede, que había avanzado con él, fue herido por un disparo en el brazo superior izquierdo. Mientras el fuego de la ametralladora aún aumentaba y los miembros del personal que habían avanzado arrastraban al general gravemente herido detrás de una cobertura, el conductor del vehículo del coronel Lance había conducido su vehículo a la cobertura bajo el fuego constante de los franceses, desde donde se suponía que debían recoger a von Speck y llevarlo al puesto de primeros auxilios principal. Sin embargo, el general falleció a sus graves heridas en el vehículo solo unos minutos después. Después de que la actividad de combate alemana estuvo limitada por un tiempo, se reanudó con más ferocidad, ahora también con artillería traída, después de lo cual los franceses se retiraron con pérdidas significativas y las unidades alemanas cruzaron el Yonne en ancho al día siguiente y continuaron su avance. El primer general alemán caído en la Segunda Guerra Mundial, el 15 de junio de 1940, el teniente general Hermann Ritter von Speck, fue nombrado retroactivamente general de artillería el 1 de junio de 1940 y fue galardonado póstumamente con la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro el 17 de octubre de 1940. Otros órdenes y condecoraciones posteriores a 1918 fueron la Orden al Mérito de Chile en 1929, la Cruz de Honor para los Combatientes del Frente en 1934, las condecoraciones de servicio de la Wehrmacht, de cuarta a primera clase, y en 1939, los broches de repetición para las 2 cruces de hierro de la Primera Guerra Mundial. El general Hermann Ritter von Speck fue enterrado más tarde en el cementerio forestal de Múnich. Allí, donde había caído, este monumento de manera erigido por miembros de su cuerpo lo recordó hasta el final de la guerra.